¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a revisar cómo introducir las fórmulas Excel. Aquí comenzaremos con el ejemplo más sencillo. A partir de estos datos vamos a calcular el área de un círculo. Entonces, lo más sencillo, vamos a indicar primero que esta columna es la que contendrá el área y copiamos el formato de radio con esta herramienta. Listo. Ahora, la fórmula que vamos a utilizar es muy sencilla, simplemente es la referencia de una celda. Aquí vamos a escribir, recuerden que la fórmula del área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces escribimos pi, que esto ya es una función de Excel. Vamos a dejar los paréntesis y enseguida vamos a multiplicar por, y vamos a utilizar la celda A2. Entonces, para indicarlo, ustedes pueden escribir manualmente o simplemente dar un clic en la celda donde quieren utilizar su valor para la fórmula. Después nos hace falta elevar esta celda al cuadrado. Entonces, para eso vamos a utilizar este símbolo del gorrito. Por lo general sale con la combinación de la letra ALGR y hay un apóstrofo, o también está al lado de la letra ñ en los teclados en español. Si batallan para encontrarla, pueden escribir en su explorador exponente, símbolo del exponente y copiarlo para pegarlo aquí en esta fórmula. También se puede hacer eso o buscar el mapa de caracteres en Windows. Entonces, ya que tenemos ese símbolo, lo único que vamos a hacer es elevar al cuadrado y ahí está, ese es el resultado. Si ustedes quieren aplicar esa fórmula a los otros valores, simplemente posicionamos el cursor ahí en esa celda y en la esquina, cuando ya cambia a una cruz más estilizada, de esa esquina ustedes pueden simplemente arrastrar dando clic con el mouse y los valores van a calcularse automáticamente para cada una de estas referencias. Entonces, aquí simplemente utilizamos una celda de referencia para calcular los valores, que era la A2. En cada uno de estos renglones, cuando arrastramos la fórmula, fue cambiando a 3, a 4 y a 5. Entonces, ya nada más para terminar esa parte, vamos a darle formato a los números para que quede igual como lo teníamos en la columna de radio. Muy bien, a continuación vamos a utilizar varias referencias y para esto voy a traer unos datos, los vamos a copiar y pegar. Ustedes los pueden tener ahí en su computadora. Les vamos a dejar una liga para que descarguen un documento en Excel con estos datos y sea más fácil para ustedes trabajar. Entonces, ya que tenemos estos datos, una columna es el de representante de ventas y las ventas que obtuvo. Si quisiéramos calcular las ventas totales, tenemos varias formas de hacerlo. Entonces, ya depende del acomodo de sus datos en la hoja de Excel que estén trabajando. Pero una sería igual y hacer la operación con cada una de las celdas, simplemente dando un clic en cada una y escribiendo el símbolo que queremos hacer la operación aritmética. Como aquí es una suma, entonces nada más vamos escribiendo ese símbolo entre cada una de las celdas, así de fácil. Esta es una de las formas que se tiene. Entonces, la otra es que podemos sumar con rangos. Aquí vamos a escribir igual ventas totales, ya Excel afortunadamente lo completó. Y para esto vamos a utilizar una fórmula que se llama suma. Cuando ustedes empiezan a escribir el igual, que es la forma de introducir las fórmulas, y el nombre de esa fórmula, si ustedes no se saben de memoria qué es lo que sigue, en cuanto escriben el primer paréntesis, tiene Excel una ayuda que les va diciendo. Entonces aquí dice número 1, número 2. Se puede hacer así o simplemente dar clic y escribir arrastrar para que se escriba el rango. El rango, si se dan cuenta, está desde E2, 2 puntos, hasta E5. Entonces, esto indica que son todos los números desde E2 hasta E5. Y vamos a obtener el mismo valor. Muy bien. Ahora, otra parte avanzada de las fórmulas, vamos a escribir otra vez ventas totales, es que ustedes a un rango de datos le den un nombre en Excel y entonces aplicar la fórmula sobre ese rango de datos. Lo vamos a hacer aquí muy sencillo.
Para esto nos vamos a ir en esta parte superior donde hay una pestaña que dice fórmulas y aquí hay una herramienta que dice asignar nombre y asignador de nombres. Entonces estas dos cosas nos van a servir para darle un nombre a ese conjunto de datos y después utilizarlo como referencia en alguna fórmula. Aquí lo único que hacemos es seleccionar, después damos clic en asignar nombre y le vamos a dejar este mismo de ventas y el comentario si ustedes quisieran hacer tener más información sobre este conjunto de datos lo pueden escribir aquí, si no simplemente le damos clic en aceptar. En esta ventanita, bueno no en esta ventanita, en esta opción que dice administrador de nombres le damos clic y ahí van a estar todos los rangos que ustedes definan. La fórmula con el administrador de nombres se va a utilizar muy fácil. Le vamos a escribir suma entre paréntesis y el nombre que utilizamos. Recuerden que tiene que ser exacto. Si utilizaron la primera letra con mayúscula, así tiene que ser tal cual, si hay acentos, espacios, etc. Para que Excel la pueda reconocer. Entonces ahí ya me dio la suma de ese rango que es ventas y listo. Otra cosa que podemos ver ya que estamos en la ventana de fórmulas es esta parte de acá donde dice mostrar fórmulas. Entonces ustedes, en lugar de ver los valores en una hoja de cálculo, que por lo general es cuando no la hace uno, no sabemos dónde están ubicadas esas fórmulas, simplemente se van a esta parte y le dan clic aquí en mostrar fórmulas y ustedes van a poder revisar cada una de las operaciones que están en su hoja de cálculo. También algo muy sencillo es de que las fórmulas están agrupadas ya según su uso, por ejemplo, que son lógicas, de texto, fecha, hora, matemáticas y trigonométricas, por ejemplo, y de aquí ya nada más es cuestión de ir insertando. Esa es una de las opciones. Entonces, bueno, vamos a regresar aquí a la ventana de inicio. Y ahora vamos a utilizar una forma de anidar. Anidar quiere decir que vamos a utilizar más de una fórmula en un solo renglón. Y esto es también muy sencillo de hacer. Vamos a utilizar para esto los datos de los precios de la gasolina, como han ido cambiando en el 2010. Entonces nada más copiamos y pegamos. Esto ustedes ya lo van a tener en su archivo, entonces ya es más rápido. Muy bien, lo que podemos hacer aquí primero, vamos a calcular el promedio que hay en el 2010, cuánto costó en promedio la Magna, la Premium y la Diesel. Entonces aquí simplemente vamos a escribir promedio, le damos clic para que complete la fórmula. Si ustedes empiezan a escribir, por ejemplo, prom, le dan clic y ya está lista para aplicarse. Entonces aquí vamos a sacar el promedio de todos estos datos y le damos cerrar el paréntesis y ahí está. Entonces ese es el promedio del costo de la gasolina Magna en el 2010. Para hacerlo para Premium y Diesel, lo único que tendríamos que hacer es arrastrar la fórmula. Recuerden, aquí en la esquina simplemente arrastramos y ya está. Aquí parece que se desapareció el valor, no hay ningún problema. Deshacer, control Z, volvemos a arrastrar y ahí están ya los valores. También, ahora, ¿qué voy a hacer? Una fórmula adicional que ustedes quisieran utilizar es la del redondeo. Entonces me voy a ir a esta celda y aquí voy a escribir redondeo. Y el nombre exacto es redondear. Entonces aquí ya nada más seleccionamos redondear, abrimos un paréntesis y si se fijan, esta ayuda nos dice que va a ser el número que ustedes quieran redondear y a continuación va separado por una coma el número de decimales que quieran utilizar. Aquí vamos a dejarlo en un decimal solamente, así que escribimos el número 1 y listo. Aquí estamos ya aplicando dos fórmulas. Esto mismo que hicimos lo podemos simplemente arrastrar y ya tenemos nuestros promedios redondeados a un decimal. Entonces, como se dan cuenta, esto de las fórmulas de Excel, cuando se utilice más de una, no hay ningún problema. Es muy sencillo, simplemente hay que cuidar que si están utilizando paréntesis,
se abra, el número de paréntesis que se abran sea el mismo número de paréntesis que se estén cerrando. A continuación vamos a utilizar algo que se llama referencias absolutas. Estas referencias que hemos estado utilizando nosotros hasta ahorita en las celdas, cuando ustedes arrastran la fórmula, pues se va adaptando las celdas que se van a utilizar, pero en este caso vamos a querer que una de las referencias permanezca intacta, es decir, que no se vaya moviendo. Muy bien, ya tenemos nuestros datos pegados. En el caso del examen queremos que sea el 70%, así que me voy a esta columna y en especial esta celda, le doy clic en la fórmula y veo qué es lo que se está multiplicando. Aquí hace falta recorrerlo hacia arriba. Si ustedes ponen el mouse sobre la celda y lo deslizan, rápidamente se mueve a donde ustedes lo indiquen y se modifica ese valor en la celda. Entonces, ahí está ya el 70. Si yo arrastro la fórmula como le habíamos hecho en los ejercicios anteriores, se va a ir moviendo también la referencia. En lugar de que B2, que es donde está la puntuación de los exámenes, se quede constante, se va a ir moviendo a B3, B4 y B5. Por eso ustedes están viendo ahorita que hay números que no corresponden. Para evitar que se mueva ese valor, vamos a utilizar lo que se llaman referencias absolutas y se hace con el símbolo de pesos. Se tiene que poner antes de la letra y antes del número. Le damos Enter y ahora sí podemos arrastrar para que tengamos los valores correctos. Ya no se va a mover del valor de los exámenes y va a aparecer bien 70, 49, 35 y 63. Entonces, algo similar vamos a hacer con el portafolio. Revisamos dónde está multiplicándose. Aquí ocupamos el 30%, entonces simplemente deslizamos hacia arriba y después vamos a utilizar la referencia absoluta para que no se vaya a mover este valor conforme nosotros arrastremos la fórmula. Y ahí está. Entonces, si se fijaron, es muy sencillo, nada más hay que tener cuidado con las referencias para que cuando apliquen una fórmula, los valores que ustedes quieran que permanezcan constantes, simplemente hay que utilizar el símbolo de pesos y no hay ningún problema. Esperamos que este video les sea de utilidad y nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien.